Uma, Ya, Lu, muchas gracias, nos vemos. Sí, funcionó, está entrando. están entrando. Hola Rosa, Hola, Guillermo, ¿qué tal? ¿estuviste sufriendo? Sí, un poco. Ya está todo bien, creo. Sí, está todo bien y veo que Blanca también está ahí. Hola, Blanca, ¿qué tal? Está, Hola a Hola, ¿qué tal? todos. ¿Qué tal estáis? Bien, Rosa, gracias por Ernesto, conectarte. Gracias por conectarte en verano y a esta hora para hablar de sanciones. no, me encanta. Ya sabes que es uno de mis temas favoritos. Sí, bueno, y también el mío, así que vamos aquí a disfrutarlo mucho. Te comento que está entrando la gente que va a participar, así que para que les demos unos minutitos más, y te presento a Guillermo Jiménez, quien es profesor de Derecho Administrativo y Constitucional, también entiendo, Guillermo, de la Universidad Adolfo Ibáñez, y es parte de la directiva de la Asociación de Derecho Administrativo. De ahí él va a ser quien va a Anda, moderar el panel. hola fenomenal. Blanca, un gusto. Un gusto conocerte. Bien, yo lo que quería preguntaros es ¿quién va a participar? Va a participar otra persona también, ¿no? Conmigo. Sí, yo. Tú y vamos a ser las dos. Exactamente, vamos a hacer las dos Sí, yo y voy a ser solo el moderador, yo voy a presentarla al comienzo y luego les voy a dar la palabra y voy a reunir las preguntas que se formulen al final. Vale, fenomenal. Yo tengo un PowerPoint para sí, déjame ver, compartirlo. darte las funciones de coanfitrión. Sí, Rosa, solo quiero confirmar que el tiempo es 15, 20 minutos, 20 minutos para ustedes. Yo creo que sí. Ya, entonces Blanca, entre 15 y 20 minutos sería perfecto. Perfecto, muy bien, ya Ya, me controlo. Sí, en realidad son dos diapositivas, pero a ver, porque lo de compartir Ya no te siempre habilité, así que funciona. Voy a intentarlo. ¿Hago una deberías prueba? poder. Sí, si quieres a una... Em, a ver, este equipo, eh, que no estoy viendo, mostrar todas las ventanas. ok, veo que ya hay harta gente conectada. Solo, bueno, darle buenas tardes a todos y todas. Dennos un minuto para poder terminar los aspectos logísticos y comenzamos con el seminario. A ver, yo tengo abierto el PowerPoint, pero cuando doy a compartir pantalla, el PowerPoint, ahora, bien, ahora lo veo. Perfecto. ¿Lo Sí, y veis? nosotros también. Sí, ¿Le doy a maximizar o está bien así? si quieres le Pon das maximizar. modo presentación, quizás sería mejor. Sería Pero, mejor modo presentación, ¿verdad? claro, Entonces voy a ver. abajo a la derecha. Sí, es que el problema es que no. Ahora, bien, ahora lo estoy viendo. Bien, perfecto. Muy bien. Entonces ahora voy atrás y vale, me voy a limitar entonces a los 15 minutos que me habéis asignado. Y luego hablará Rosa, ¿no? No sé si se me ve un poco oscura, pero es que aquí está atardeciendo ya.
Está todo bien, se ve perfecto. Pero se te ve bien. No sé si prefieres partir tú o que comencemos analizando el modelo chileno primero y luego para hacer el contrapunto, para que también Yo, te enteres un poco en qué está el debate es- constitucional y nos puedes hacer esos contrapuntos. A mí me No sé si parece te parece mejor, ya, me parece mejor idea, para yo perfecto. saber un poco dónde estáis vosotros a la hora de exponer el modelo español, que en el fondo es derecho comparado para vosotros. Si te Exacto, parece bien. exacto. Me parece perfecto y yo creo que ya Entonces, estamos, quito el Guillermo. eso. PowerPoint, pones el tuyo. Sí, Sí, yo también tengo deja de un compartir, pequeño. Blanca, un segundo, por favor. Entonces, ahora lo que hago es, espera, no soy muy, dejar de compartir aquí arriba. No tengo tanta experiencia. No te Ok, preocupes, perfecto. Entonces a mí también comenzamos, me pasa. comenzamos, A Rosa, ver, ¿no? sí, comencemos. Ya, perfecto. Pues ahora sí, formalmente les doy la bienvenida a todos y todas que están conectados a esta sesión. Yo soy Guillermo Jiménez, soy profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Adolfo Ibáñez y soy parte de la directiva de la ADAD. Y hoy día estoy muy contento de tener con nosotros a bueno, la presidenta de la ADAD, Rosa Gómez, que es profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de los Andes, y especialmente a nuestra invitada internacional de hoy día, que es Blanca Lozano, que es profesora de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco. Así que tenemos dos extraordinarias invitadas para discutir sobre un tema que también es, para los administrativistas y las administrativistas, un tema apasionante, como son las sanciones administrativas y la discusión en torno a si y cómo debería regularse las sanciones administrativas en el proceso de elaboración de una nueva constitución en Chile. Entonces, vamos a usar el mismo mecanismo, el mismo procedimiento que hemos utilizado otras veces. Va a hablar la profesora Rosa Gómez por 15-20 minutos, en primer lugar, describiendo la problemática desde el punto de vista chileno. Y luego va a hablar la profesora Lozano, también 15-20 minutos, dando una visión desde España, desde el punto de vista español. Y al final de esta sesión, por los últimos 20-15 minutos, vamos a abrir un espacio para preguntas que pueden desde ya formular en el chat. ¿Ok? Así que sin más demora, Rosa, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Guillermo, por esa presentación. Entiendo que ya se ve, no sé si se ve la PPT correctamente. No se ve el escritorio de tu computador. A ver, espérame. De Blanca, que no eres la única que tiene el conflicto. Ahora creo que debería verse correctamente. Ahora sí. Bien. Bueno, en primer lugar, para mí es una gran alegría compartir este espacio con Blanca, a quien nos unen muchas cosas en común, ya, más de las que de hecho a veces nos sorprendemos cuando nos juntamos en Madrid y nos ponemos a conversar, nos sorprendemos de las cosas que nos unen, y una de ellas es quizás esta pasión o el estudio de la potestad administrativa sancionatoria. Y por lo mismo, para mí es una gran alegría estar compartiendo esta instancia de reflexión con ella. Quizás ella más adelante tenga la oportunidad también de precisar, porque entiendo que ahora está trabajando en la Universidad CUNEF, ya que trabajó en el País Vasco y ahora está en otra casa de estudios. Pero bueno, ya le dejo a ella esa aclaración. El objetivo y los 15 minutos que yo sé que Guillermo sagradamente va a hacer cumplir es para reflexionar en torno a en este cuarto ciclo sobre la regulación constitucional de la potestad administrativa sancionadora. Yo acá me tomé la libertad de quizás reflexionar sobre varios puntos, y entre ellos la polémica que se suscitó en varias cartas al Mercurio, cartas iban, cartas venían, discutiendo sobre la regulación constitucional de esta potestad, pero creo que vale la pena tener un poco en contexto la potestad administrativa sancionatoria para luego terminar reflexionando en orden a qué es lo que se está discutiendo hoy, precisamente esta semana, sobre cómo debería quedar regulada esta potestad. Aquí algunas ideas básicas que me imagino que la mayoría ya quizás conoce o ha escuchado de alguna manera, y también para poner en contexto a Blanca de qué es lo que ha pasado en nuestro ordenamiento jurídico. Es abrumadora quizás la doctrina que originalmente, por ejemplo, el profesor Eduardo Sotocló, quizás Iván Aróstica, señalaban que la potestad administrativa sancionatoria era inconstitucional,
fundamentalmente porque sancionar es juzgar, y según nuestra Carta Fundamental, la potestad de juzgar o de ejercer jurisdicción corresponde a los tribunales de justicia. Y luego, si la administración se arroga esta facultad de juzgar y sancionar, fundamentalmente se estaría constituyendo, configurando una comisión especial, lo que estaría también proscrito por el artículo 19, número 3. Sumando esos dos elementos, se sostuvo por mucho tiempo, y de hecho hay autores que hasta la actualidad lo sostienen, sería inconstitucional esta potestad. No obstante esas voces, la legislación por cuerda separada en distintas regulaciones iba confiriendo con cada vez más profusidad esta potestad en manos de la administración. Y bueno, llegó un momento clave, que es quizás un punto de inflexión en esta discusión, que está dado por la dictación de la sentencia del Tribunal Constitucional el año 1996, la famosa sentencia de la ley de casa a propósito de un control previo de constitucionalidad. En ese fallo, el Tribunal Constitucional efectúa varios análisis. Quizás el primero de ellos es sostener implícitamente que la potestad sancionatoria es constitucional. En ese fallo, el tribunal no entra a analizar si es constitucional o no, lo da por supuesto. Acto seguido, dice, no obstante existir esta potestad sancionatoria, y allí es donde reconoce que existiría un único ius puniendi, del cual se derivan dos ramas fundamentales, el derecho penal y el derecho administrativo, como comparten un común origen, también compartirían un común origen de principios y reglas y garantías aplicables, como sería el principio de legalidad y tipicidad, que son dos de los principios que se señalan categóricamente en ese fallo. Entonces, bajo esa premisa, entendiendo que existe este ius puniendi único, los principios del orden penal han de aplicarse, en aquel fallo se indicó, por regla general al derecho administrativo sancionatorio. O sea, la sentencia 244 hablaba por regla general. 10 años después, en un fallo a propósito de discusiones en materia de sanciones eléctricas, se dijo con matices, ¿ya? Pero fundamentalmente esa ha sido la discusión. Decir, mire, acá existe un ius puniendi, y es una doctrina que ya en agosto reciente cumplió 27 años, siendo la doctrina predominante en nuestro ordenamiento jurídico, y reconoce la aplicación de estos principios penales por regla general o con matices al derecho administrativo sancionatorio, ¿ya? Dicho eso, ¿cómo ha ido la evolución de la regulación? La evolución de la regulación, de cierta manera, ha ido increciendo en el sentido de que, si uno revisa, por ejemplo, el Código Sanitario de los años 60, se encuentra con una regulación sancionatoria bastante pobre en garantías, bastante restrictiva y limitativa de derechos. El Código Sanitario original permitía el solve repete, permitía la conversión de la multa por días de arresto, y también establecía que si usted quería impugnar la sanción, que era perfectamente válido, tenía que pagar el importe total de la multa antes de recurrir a los tribunales. Una suerte de similitud a lo que García Enterría en España hablaba de un derecho administrativo sancionatorio prebecariano, porque había muy pocas garantías. Si uno lo contrasta hoy en día con lo que ocurre en materia de libre competencia, por ejemplo, si lo ve en materia de Comisión para el Mercado Financiero, en materia de educación, en materia ambiental, uno se encuentra con que esas leyes son mucho más robustas en garantías, mucho más robustas en principios, siempre mejorables, y creo que ahí no hay lugar a dudas, pero ya son mucho más garantistas. Entonces, desde esa perspectiva hay una evolución en la regulación que es mucho más garantista, es mucho más consciente de que, a diferencia de lo que sostenía Curi, en orden a que estamos hablando de un derecho penal o un derecho penal administrativo que simplemente sancionaba faltas menores, en el derecho administrativo sancionatorio no debemos olvidar que una actividad económica puede morir por una sanción de esta naturaleza. La revocación de una resolución de calificación ambiental, una multa de elevada cuantía, sin duda pueden repercutir en que esa actividad económica no continúe desarrollándose. Sumado a esto, otra de las características que tenía nuestra regulación es que no nos hemos hecho cargo, y aquí yo sé que no está de acuerdo Raúl Letelier, con tener una ley general que regule esta materia. El año 2004 se intentó regular esto, y a propósito de dos sentencias del TC, que le dijo nuevamente a la administración, mire, usted puede regular, usted puede conferir a los órganos públicos potestades administrativas sancionatorias, pero al hacerlo tiene que contemplar un procedimiento para que la administración ejerza esa potestad conforme a ciertas garantías y derechos y regulaciones mínimas. Ese proyecto se archivó porque se publicó la ley de base de procedimiento administrativo, con lo cual pensábamos que se había resuelto todo el problema.
Pero si uno revisa con detalle la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, no es un anillo que se calce a la necesidad de las potestades administrativas sancionatorias. Tiene reglas que sin duda han contribuido a racionalizar el ejercicio de la potestad, pero no tiene reglas que, por ejemplo, nos indiquen cuáles son los requisitos que debe reunir la formulación de cargos, cuáles son las medidas que se pueden adoptar en un contexto de fiscalización previa a la sanción, cómo se deben ejecutar las sanciones. No hay nada de eso regulado en la Ley de Base. Entonces, nuestro legislador ha optado por regular de manera atomizada el ejercicio de las potestades sancionatorias en cada sector regulado. Y de hecho, los sectores regulados se sienten con bastante más poder si tienen la potestad administrativa sancionatoria conferida, porque pareciera ser les da herramientas para efectivamente hacer cumplir los mandatos que le ha otorgado el ordenamiento jurídico. Entonces tenemos múltiples leyes, cada una con sus distintos procedimientos, cada una con su distinta regulación. Y en ese contexto uno tiene que preguntarse algo, y esto lo puse por escrito, y yo no sé si todo el mundo leyó o lo leyó en parte ese paper, en una reflexión sobre si cabe regular en la Constitución la potestad administrativa sancionatoria. Y desde ya me adelanto, yo creo que no es necesario. Y lo digo textual y que quede grabado, y que para mí no es una discusión que tenga que llevarse a la sede constitucional. Para mí hay discusiones más relevantes que resolver en la Carta Fundamental, y esta no. Dicho eso, si tengo que pasar al estadio de por qué se justificaría una regulación constitucional, partiendo de la base que mi respuesta inicial es no, si me preguntaran por qué tendría que estar en la Constitución, tengo una razón. Si uno revisa cuáles son las potestades administrativas que están reguladas en la Constitución, son aquellas que de cierta manera rompen con los esquemas. Por ejemplo, está regulada la potestad reglamentaria porque rompe con el principio de separación de poderes, donde le permite al Ejecutivo dictar reglamentos autónomos de ejecución, rompe con ese esquema de que pareciera ser que el legislador es el único centro de producción normativa. Por lo tanto, como rompe un principio básico del Estado de Derecho, tiene una regulación especial en la Constitución. Luego, la potestad expropiatoria también está en la Constitución. ¿Y por qué lo está? Porque es una potestad que limita un derecho fundamental sumamente relevante, como es la propiedad. Dicho eso, esas razones me permiten a mí justificar que la potestad administrativa sancionatoria también esté en la Constitución. Porque dado que es una potestad que efectivamente puede llegar a niveles de extinción de la actividad económica, de ser limitativa de derechos fundamentales, creo que eso es lo que a mí me permitiría justificar que esté en la Constitución. ¿Ya? Entonces, tenemos estos tres estadios. Luego, ¿por qué se está regulando ahora o se está discutiendo este tema en el proceso constitucional pasado y en el proceso constitucional actual? Fundamentalmente por el caso Cernac. No hay otra explicación para entender esta discusión. En el caso Cernac, y los que han seguido la discusión, lo que se dijo en ese caso es que se volvió a la discusión original de los años 80, donde se dijo, acá estamos frente a una potestad de naturaleza jurisdiccional, y como es una potestad de naturaleza jurisdiccional, solamente cabe a los tribunales ejercer. Y claro, ¿eso qué generó? Que toda la regulación que había pasado por un proceso legislativo sumamente abrumador se viniera abajo. Todo el capítulo que le entregaba al Servicio Nacional de Protección al Consumidor potestad sancionatoria quedó suprimido. Y bueno, todo el mundo decía que el Cernac iba a tener dientes, y al final se le quitaron los pocos dientes que tenía. Y de hecho, por esta semana lo que estamos haciendo nuevamente es poner esa discusión sobre la mesa para volver sobre la carga de entregarle potestad sancionatoria al Cernac. Pero esa es la discusión. Y si uno revisa, por ejemplo, la regulación del proyecto anterior, se encuentra que el proyecto anterior lo que decía fundamentalmente era la administración tendrá múltiples potestades administrativas, de naturaleza expropiatoria, regulatoria y sancionatoria, decía, y esta no es jurisdicción. Aclarándole ya al intérprete, ojo, esta es una potestad de naturaleza administrativa, no es cosa juzgada, se puede reclamar, se puede discutir posteriormente en los tribunales, y serán los tribunales los que tengan la última palabra. Pero mientras tanto, es una potestad de naturaleza administrativa. Ese proyecto, bueno, ustedes saben que no se aprobó, pero en la discusión actual, la comisión experta nos ofreció esta propuesta, ¿ya? El ejercicio de poderes correctivos y sancionatorios administrativos estará sometido a criterios de legalidad, eficacia, proporcionalidad e igualdad ante la ley.
Luego, la ley determinará las condiciones para que el procedimiento administrativo asegure las adecuadas garantías de las personas. Esta es la propuesta que nos entregó hace unos meses atrás la comisión experta. En mi opinión, esto es una regulación un poco feliz, primero porque venía incorporando este tema de los poderes correctivos, que créanme, que daba lugar a mucha discusión. Quizás hubiera sido más efectivo hablar de las potestades fiscalizadoras, aunque creo que es sobreabundar. Creo que esa discusión, ese tema no es objeto de discusión. La discusión está en las potestades sancionatorias. Y luego, bueno, la legalidad, se reconocen algunos de los principios que, bueno, ya subyacen al ejercicio de las potestades administrativas en general. La legalidad, bueno, está en el artículo 6 y 7, está en el artículo 2 de la ley 1575, la eficacia está reconocida en la ley 19.880, la proporcionalidad es un principio general del derecho, y luego la igualdad ante la ley es una garantía fundamental. Entonces, es muy poco feliz en mi opinión, la regulación, y nos hace cargo también de cuáles son las otras garantías que debe tener los sujetos infractores, ¿ya? Y aquí siempre me acuerdo de Alejandro Nieto, está bien, son sujetos infractores, ¿ya? Como los delincuentes también son delincuentes, pero tienen que tener derecho a garantías mínimas, ¿ya? Entonces, en esa parte esta regulación era muy poco feliz y yo creo que ha dado lugar a un serio conflicto que hoy en día nos tiene discutiendo este texto, que es mucho más profuso, y que también está en la discusión de las famosas cartas que les comentaba, y que en las cartas lo que se dejó entrever eran dos posiciones radicales, o los que no quieren garantías o los que quieren garantías. Yo creo que siempre aquí los blancos y los negros no son muy buenos y hay que llegar a puntos intermedios. Aquí no se trata de suprimir todas las garantías, se trata de reconocer garantías, pero no las penales. No las penales, porque para eso, bueno, son delitos, o para eso reenviamos todo esto a la regulación de la potestad penal. Esto es derecho administrativo sancionatorio y créanme, no llevamos 20 años discutiendo este tema para reducir toda la discusión a aplicar las garantías penales. Esto es ante todo derecho administrativo. Esto es ante todo la administración que intenta hacer cumplir con sus fines. La protección del patrimonio ambiental, la protección del medio ambiente, la protección en materia de mercado financiero, la protección de la hacienda pública. La administración necesita tener una potestad que le permita asegurar esos fines. Y en particular, claro que necesita tener garantías, pero esas garantías tienen que ser matizadas respecto de los principios y garantías que ha reconocido el derecho penal. La tipicidad no puede ser de manera literal como lo es en el derecho penal. No puede ser tampoco la exigencia de un procedimiento tan robusto con todas las garantías penales. Y eso aquí es algo que no nos hemos hecho cargo. O sea, nosotros el único procedimiento que tenemos diferenciado es en materia de mercado financiero, donde hay un procedimiento ordinario, tal como ocurre en materia penal, un procedimiento general, y hay un procedimiento abreviado o simplificado para los ilícitos de menor gravedad. De eso tenemos que preocuparnos, de establecer dosificadamente la potestad sancionatoria y no de ir a estos extremos. Esta norma es una primicia porque esta es la norma que se votó ayer, no sé en qué términos habrá quedado. La redacción es absolutamente confusa, y además creo que se han maltratado los principios. Porque, claro, aquí la pugna está en cuántos principios más o cuántos principios menos reconocemos. Esa es la tensión que hay hoy en día en torno a la potestad administrativa sancionatoria. Entonces, esta norma intenta un poco tapar los frentes de discusión. Y la discusión está en que existe una legalidad previa, por eso habla de conductas previas expresamente descritas en la ley. Esto de expresamente descrita en la ley a los penalistas no les parece porque entienden que es una tipicidad parecida a la penal. Luego, cuya comisión haya sido evitable para el supuesto infractor. Esta frase, y con esto termino, Guillermo, esta frase de evitable lo que busca es imputar un título de justificación, culpabilidad. En eso está pensando esta frase. Luego, las sanciones administrativas están sujetas a los principios de legalidad, ya lo sabemos, y retroactividad en perjuicio, no ser sujeto a más de un procedimiento ni a más de una sanción por la misma supuesta infracción. Una pésima regulación del principio non bis in idem, porque no recoge toda la problemática del principio non bis in idem. Reduce a estos párrafos libros enteros que se han escrito sobre el principio non bis in idem. Y luego, bueno, la proporcionalidad y la necesidad que es sobreabundar, porque uno perfectamente la puede prender que es parte de los principios, o es parte del principio de proporcionalidad. En fin, para mí es gravitante esta regulación, insisto, más allá de la afirmación original, que en mi opinión no era una discusión necesaria. Entiendo por qué el caso Cernac parece que es muy gravitante,
pero esta regulación para mí no es satisfactoria. Así que, bueno, sin más, dejo ya la palabra a nuestra invitada, quien sin duda tendrá muchos contrapuntos que hacernos en orden al caso chileno. Excelente. Gracias, Rosa, por esa apasionada presentación. Blanca, tiene la palabra por unos 15-20 minutos. Sí, voy a intentar compartir pantalla. Ahí está la pantalla de Zoom. Sí. Bueno, como veo que estoy tardando mucho en compartir pantalla, y Tómate además un tiempo, Blanca. Creo que tiene un minuto. Si puedes intentar, está bien. ya lo que pasa es que no me sale ahora mismo mm, el PowerPoint. A ver si me sale aquí. Aquí sí que me sale compartir, de acuerdo. Compartir, bien. Vamos a ver, voy a hacer un último intento porque Dale, un no último intento. siempre la informática hace lo que queremos. Ahí, creo que ahí va. No, tampoco Sí, funcionó. estoy compartiendo y a ver si ahora sí. Ahora sí, vale. Ahora Eso. perfecto. Yo quería decir, bueno, ante todo agradecer esta invitación a la Asociación de Profesores de Derecho Administrativo y en especial a la profesora Rosa Gómez y a Guillermo Jiménez, que está actuando de moderador, para debatir de esta interesantísima cuestión de cómo se va a conformar en la Constitución de Chile la regulación de la potestad sancionadora. Me ha parecido sumamente ilustrativo lo que ha expuesto la profesora Rosa y yo lo que voy a hacer es dar una perspectiva de derecho comparado desde el punto de vista de la Constitución española. Bueno, nuestra Constitución ya tiene años. Hay quien quiera reformarla, pero nadie quiere abrir ese melón, porque luego pasa lo que pasa y lo que estoy viendo que está pasando, que, en fin, modificar una constitución es algo muy complejo. Lo que quiero decir es ánimo porque nuestra regulación de la potestad sancionadora en la Constitución es imperfecta y, sin embargo, creo que estamos bien en cuanto a garantías, en cuanto a reconocimiento de la potestad sancionadora, bien. Ha sido la jurisprudencia la que ha desarrollado los preceptos constitucionales. Bueno, ¿qué pasó en España? Bien, en España, cuando la Constitución española reconoció en 1978 la potestad sancionadora, era una potestad muy debatida. Lo que decía antes la profesora Rosa Fernández Gómez, era una potestad que no era pacífica. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque antes de la Constitución del 78 habíamos tenido la dictadura del general Franco, que había usado y había abusado de esta potestad para mantener el llamado orden público, es decir, para controlar y para reprimir a los opositores al régimen. Entonces, cuando hicimos esa transición milagrosamente pacífica a una democracia, había un sector mayoritario de la doctrina que se oponía a que la administración siguiera ejerciendo potestad sancionadora. Pero la verdad es que si nos remontamos históricamente, ya antes de la época del franquismo, en la Segunda República y más allá, hasta la Constitución de Cádiz, siempre los alcaldes, siempre los gobernadores civiles, de alguna manera pudieron sancionar y multar e incluso imponer penas privativas de libertad. Entonces, a pesar de toda esta discusión y de esta oposición a la potestad sancionadora, se mantuvo en la Constitución y se reconoció expresamente. La tenemos expresamente reconocida en 3 artículos de la Constitución. ¿Por qué? Bueno, pues por una razón que yo creo que es la razón por la que se reconoce en la generalidad de los ordenamientos jurídicos. Y es una razón de eficacia, una razón
de descargar de una excesiva carga a los tribunales y de inmediatez de los poderes públicos con el infractor. Aquí, si pueden ver en el PowerPoint, he señalado algunos artículos. Bueno, este de Ramón Parada fue un artículo antiguo de 1972 que pueden consultar en el enlace. Supongo que luego se podrá dejar colgado el PowerPoint, porque fue un artículo muy esclarecedor. Se llamó El poder sancionador de la Administración y la crisis del sistema judicial penal. Y fíjense, antes de la aprobación de la Constitución, todavía bajo el régimen del general Franco, ya Ramón Parada, que ha sido siempre muy avanzado, dijo, ojo, es verdad que los gobernadores civiles utilizan esta potestad para reprimir a los opositores, pero también hay una razón de eficacia y hay una razón de permitir a la administración rapidez en la represión de los ilícitos menores, porque desde siempre la administración ha ejercido esta potestad o debería haberla ejercido para los ilícitos menores, porque los de mayor gravedad deben estar reservados a los jueces penales en el caso de España. Pues bien, fue precisamente esta razón de eficacia la que hizo que se reconociera la potestad sancionadora en la Constitución española. Pero es que al mismo tiempo ocurrió que durante el siglo XX se extendió la potestad sancionadora en todos los países europeos, incluso en aquellos países como Alemania, como Portugal o como Italia, en que no, sobre todo como Francia, que no la tenían reconocida. Y esto, cuando no había un reconocimiento y no se admitía por el principio de separación de poderes, se hizo mediante lo que se llamó una despenalización. Despenalización que dijeron los italianos de los llamados reati bagatellari, que significa bagatela, los ilícitos menores, que son bagatela, no sé si utilizan en Chile esta expresión, algo de menor valor. Igual se hizo en Portugal, igual se hizo en Alemania. En cambio, otros países como Austria, Suiza o España, que habíamos conservado la potestad sancionadora, no necesitamos despenalizar. Y lo que hicimos fue reconocerla a nivel constitucional. Ahí les cito un artículo y el enlace para consultarlo del año 90, ya también algo antiguo, en que comenté una de mis primeras contribuciones a la doctrina, esta panorámica de la potestad sancionadora en Europa. Pues bien, llegamos por lo tanto a la Constitución española y, como bien dijo antes la profesora Rosa Gómez, hubo que limitar un poder que hasta entonces era prebecariano o primario y arcaico, como decía García de Enterría. García de Enterría criticaba enormemente y propugnaba, al igual, por ejemplo, que Lorenzo Martín Retortillo, que se suprimiera a radice la potestad sancionadora de la administración y que se encomendara por completo a los tribunales. Pues bien, no se hizo así por razones, repito, de eficacia que luego ha confirmado el Tribunal Constitucional. Tenemos una regulación muy escasa. A ver, cuando Rosa comenta, efectivamente critica esa redacción actual, en la última redacción del precepto que reconoce las sanciones, tengo que decir que la Constitución española no es mucho mejor, no es mucho mejor. Solo dedica 3 preceptos, el artículo 25.1, que asimila las sanciones administrativas con los delitos y las faltas penales a efectos del principio nula pena sin el eje, del principio de legalidad, ¿vale? Ahí lo tienen, el 25.1. Luego el 25.3, que este sí es un reconocimiento claro de un límite infranqueable, que yo sí supongo que se da for granted, como dicen los americanos, lo dan por supuesto en Chile. La administración civil no podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente puedan implicar privación de libertad. Claro, quizás parece un poco sorprendente porque esto parece evidente, pero es que con anterioridad a la Constitución
las multas en materia de contrabando, en materia de orden público, en caso de no pagarse, tenían un equivalente de arresto sustitutivo. ¿De acuerdo? A partir de entonces, la administración no puede nunca privar de libertad, porque esto que se refiere a lo civil luego se ha extendido a lo militar por la legislación, pero puede imponer multas enormes de cuantías incluso ilimitadas, ahora haré una brevísima referencia a ello, y puede imponer lo que la doctrina, por ejemplo, Ramón Parada ha llamado la pena de muerte de la persona jurídica, el cierre de una empresa o la suspensión de una actividad. A ver, no menosvaloremos el poder sancionador. Y luego curioso, y en esto enlazo con otro tema que a Rosa y a mí nos encanta, que es el medio ambiente, el único precepto, aparte de estos dos, donde se hace alusión a la potestad sancionadora, es en relación con la protección ambiental. Qué curioso, que claro, está la Constitución del 78, ya vino después de la Conferencia de Estocolmo, cuando ya queríamos entrar en la Unión Europea, donde se reconocía ya el medio ambiente, y es el único precepto sectorial donde se dice que quienes violen, en este caso la regulación ambiental, para quienes violen la regulación ambiental se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas. Clara referencia. Por lo tanto, a partir de entonces no hay duda, se reconoce la potestad sancionadora, pero, y esto es algo que seguimos criticando a algunos autores, no se ha llegado nunca a aprobar una ley general reguladora de las sanciones administrativas. No se aprobó al principio cuando más falta hacía y ahora quiero decir que no hace falta. Por mi experiencia puedo decirles que en España yo he intervenido, por supuesto, he actuado en muchos procesos contenciosos administrativos sancionadores, pero también he intervenido en procesos penales con los llamados delitos penales en blanco, en materia ambiental, en materia tributaria, en materia de contratación, y realmente en sanciones administrativas hay más garantías. O sea, las garantías procedimentales son mayores que el derecho penal, en que parece, a ver, quizás esto es fruto de mi ignorancia, pero parece que todo se puede interpretar mucho. La legislación administrativa y sobre todo la jurisprudencia ha ido decantando una serie de garantías muy importantes de principios fundamentales que, y con esto enlazo con la presentación anterior, se derivan también del jus puniendi, porque una de las primeras cosas que dijo el Tribunal Constitucional es que el jus puniendi es único y la potestad sancionadora es una de sus manifestaciones junto a la represión penal. Pues bien, partiendo de este principio de que solo hay un jus puniendi, por lo tanto, los principios sancionadores son los mismos, pero ojo, con alguna flexibilización, y ahí también comparto con la profesora Rosa que hay que tener en cuenta que la administración nunca es un tribunal, pues bien, el Tribunal Constitucional ha ido elaborando una serie de derechos o de principios aplicables a las sanciones administrativas. Fíjense que antes se criticaba que no están reconocidos todos los principios, pero es que nosotros no tenemos para empezar el bis in idem en la Constitución. Y sin embargo, el Tribunal Constitucional, desde su segunda sentencia en 1981, ya reconoció que el principio de non bis in idem está vinculado con el principio de legalidad. Es decir, ha ido creando un cuerpo de doctrina constitucional que ha completado esa insuficiente regulación constitucional. Posteriormente, hay otro precepto constitucional que también se aplica a las sanciones administrativas y que es la irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables, que también lo tienen en la segunda versión de su propuesta constitucional. Luego, el principio de culpabilidad. A mí me parece fundamental. Creo que en esa segunda propuesta no aparece quizás con la suficiente claridad, porque la administración siempre se intenta escapar del principio de culpabilidad. En España ha habido dos regulaciones de la potestad sancionadora, del procedimiento, habría que decir, y de los principios básicos, que lo que ha hecho el legislador, la primera regulación legal fue
de la Ley 30 de 1992, fíjense, desde el 78, lo que hizo fue incorporar la doctrina del Tribunal Constitucional. Pero en materia de culpabilidad intentó escapar y dijo que serían sancionables las infracciones administrativas incluso a título de mera inobservancia, con lo cual parecía estar avalando una responsabilidad objetiva. Vino de nuevo el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional a declarar que no, que hace falta una culpabilidad. Y esta ley del 92 se modificó en el 99 y ahora la actual redacción, que es de 2015, recoge expresamente la necesidad de una conducta culpable a título de dolo o negligencia, al menos una negligencia, pero nunca sanciones por responsabilidad objetiva. Esto es importante porque hay algunos ordenamientos, lo sabe la profesora Rosa también, como Perú, donde se admite la responsabilidad objetiva. Y luego hay toda una serie de garantías procesales muy importantes que tampoco están reconocidas en la Constitución, ni mucho ni poco, no están reconocidas en la Constitución. Y sin embargo, el Tribunal Constitucional las ha ido derivando del artículo 24, que es el que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva sin que en ningún caso se produzca indefensión. Este derecho, que está también en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el artículo 6, pues de ahí se derivan toda una serie de garantías de procedimiento que el Tribunal Constitucional ha aplicado al procedimiento sancionador con matices. Esto es importante, con matices, porque, repito, la Administración nunca puede actuar igual que un tribunal. Y pongo, por ejemplo, pongo un par de ejemplos, nada más porque no tengo tiempo. Primero, el principio de legalidad. En el principio de legalidad, en materia penal, se exige ley orgánica porque puede afectar al derecho fundamental a la libertad, y en cambio, en materia sancionadora administrativa, se admite una colaboración del reglamento con la ley siempre que los elementos esenciales de la infracción y la sanción, los elementos esenciales, estén en una norma con rango de ley. Y otro ejemplo, en materia procedimental, se exige por el Constitucional una separación entre el órgano que instruye y el órgano que resuelve, pero esta separación no es igual que en el proceso penal, porque dentro del seno de una administración hay una relación de jerarquía. Luego, dentro de la administración tributaria, por ejemplo, el órgano que instruye y que resuelve está sometido al mismo ministro o ministra. Luego hay que siempre atemperar las garantías penales para adecuarlas a la eficacia, porque, ojo, si le damos la potestad sancionadora a la administración es porque es más eficaz y por lo tanto actúa de otra manera. Y también a la inmediatez que tiene la administración. Luego ha habido otra serie de derechos que ha ido reconociendo, el respeto a los derechos de audiencia y de defensa, la presunción de inocencia de la que se deriva el derecho a la prueba y, importantísimo, y eso sí que creo que yo postularía que a lo mejor también se da por supuesto la Constitución chilena, que como es una potestad administrativa, queda siempre y en todo caso sometida al control de los tribunales. Esto lo ha derivado el Tribunal Constitucional del artículo 106 de la Constitución, 106.1, muy importante. Los tribunales controlan la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de esta actividad a los fines que la justifican. Por lo tanto, control judicial de toda la actividad sancionadora administrativa. Bueno, no quiero extenderme más para no abusar de mi tiempo. Dejo ahí un artículo mío relativamente reciente donde cuento un poco más in extenso todo esto a raíz de la promulgación de las segundas leyes, de las llamadas leyes gemelas, las leyes 39 y 40 de 2015, que regularon de nuevo el procedimiento administrativo y los principios de la administración y a la par regularon, por lo tanto, también el procedimiento sancionador y los principios generales que se aplican a la potestad sancionadora, que, reitero, no tenemos una ley específica de la potestad sancionadora, sino que se regula conjuntamente
con el procedimiento general de la Administración a nivel de legislación básica estatal y con los principios generales de la Administración. Luego, no puedo dejar de decirlo, hay un océano de leyes que cuando regulan distintos aspectos de la actividad, sea medio ambiente, telecomunicaciones, protección de datos, defensa de la competencia, siempre tienen un último capítulo que regula las infracciones y sanciones administrativas en el respeto siempre de los principios generales establecidos por las leyes básicas estatales 39 y 40 de 2015. En el respeto siempre de estos principios generales, en cuanto estos principios son la plasmación de la doctrina del Tribunal Constitucional. La potestad sancionadora es enorme, no deja de evolucionar y por último solo quiero apuntar que la Unión Europea no solo no la restringe, sino que la potencia y que quizás las multas más gravosas que tenemos proceden de la Unión Europea y son en materia de defensa de la competencia, donde, como adelanté antes, son ilimitadas porque se calculan en función del volumen de negocios de la empresa vinculado a la comisión del ilícito de los años durante el cual se cometió la infracción. Por lo tanto, pueden alcanzar cuantías desorbitadas. Por lo tanto, con esto que quiero transmitir, bueno, un mensaje de que es importante regularla bien, que todas las propuestas que se han hecho en la anterior ponencia por la profesora Gómez son muy buenas, que se regule bien, pero que no importa. Lo importante es que los tribunales decanten bien las garantías y que el legislador las asuma. Pero por favor, no se olviden de la culpabilidad y no se olviden del control judicial. Muchas gracias por su atención. Perfecto. Muchas gracias a la profesora Lozano. Muy interesante, muy iluminadora esta presentación con la experiencia española. Hemos visto cómo el texto constitucional va evolucionando a la luz del trabajo del legislador y especialmente la jurisprudencia. Va tomando vía propia estos principios limitadores. Ok, tenemos alrededor de 15 minutos para recibir más preguntas si es que hay y especialmente para que la profesora Gómez y la profesora Lozano respondan las preguntas que se han hecho. Blanca, te pediría si puedas dejar de compartir pantalla quizás para que... Por supuesto. Gracias. Hay 3 preguntas, entiendo, para la profesora Gómez y hay también una final, aunque hay otra más, para la profesora Lozano, así que pueden ir leyéndolas. Yo las voy a leer de todas maneras para que estemos todos en el mismo pie. La primera pregunta creo que es de de Jorge Gutiérrez. No, de Ricardo Sangüesa. Disculpen, es Jorge Gutiérrez. Jorge Gutiérrez hace una pregunta a la profesora Gómez, que dice lo siguiente: ¿qué opina de los casos de los fiscales abogados que recién ingresan al servicio público, en particular en una superintendencia? Eventualmente pueden aplicar sanciones, por ejemplo, quitar la personalidad jurídica a una corporación educacional por supuesta infracción a la normativa educacional. Luego, esa es la primera pregunta. Luego también para la profesora Gómez, de Alejandra Álvarez. Ella dice si está de acuerdo con que se consagre el derecho administrativo sancionador en la Constitución. Si no está de acuerdo con que se consagre en la Constitución, estaría de acuerdo con que se haga en una ley de derecho administrativo sancionador general, como una forma de sistematizar esta materia, pregunta Alejandra. Luego, Ricardo Sangüesa también le pregunta a la profesora Gómez lo siguiente. Dice, ¿qué opina la profesora Gómez de que algunas disposiciones legales establezcan que los órganos pueden sancionar en los casos en que se incurriere en infracciones a las leyes, reglamentos, estatutos y demás que las rijan o a sus instrucciones o dictámenes emitidos en uso de sus atribuciones legales? Dice Ricardo. Luego, por último, no, quizás voy a dejar estas preguntas, Rosa, quizás quiero hacerte cargo de esas primero y luego damos espacio para leer las demás. Rosa. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, también entiendo que hay algunas para Blanca, quizás también las pueda ver ella para irlas preparando. Muy ilustrativa el análisis que haces con el derecho español y de hecho justo en el chat estaba conversando con un colega que está haciendo un doctorado en la Universidad de Barcelona
y recordábamos la reciente publicación de la ley del País Vasco, la cual yo en lo personal admiro mucho porque la Comunidad Autónoma del País Vasco muy recientemente, en el año 93, 94, fue una de las pioneras en dictar una ley tan extensa sobre la materia. Y ahora nos da esta sorpresa, ahora en marzo del 2023, volviendo sobre la carga, con mucho más energía, regulando, con harto detalle el tema. Quizá a veces de manera muy excesiva, no lo sé, pero creo que es un muy buen ejemplo del trabajo que se ha hecho en el ejercicio de la potencia sancionatoria. Y eso me permite vincularla con la pregunta de Alejandra. Con Raúl Letelier siempre discutimos esto. Raúl me dice, no es necesario una ley, y aquí Blanca de cierta manera también lo valida, no es necesaria una ley general que regule esta materia. Yo en momentos me siento en esa posición y en otros momentos cuando veo que los principios se maltratan tanto por los tribunales, donde se hace un zigzagueo de los mismos, donde no hay un respeto verdadero por las garantías sustantivas y procedimentales, me inclino por la respuesta afirmativa. Pero más que como una ley reguladora, una ley orientadora también al legislador, porque acá yo estoy de acuerdo cuando Raúl me dice, es la ley especial la que tiene que hacerse cargo de los problemas que tiene cada sector regulado. Ciertamente, porque el mercado financiero funciona bajo una dinámica distinta que libre competencia, bajo una dinámica distinta que el medio ambiente, por ejemplo. Cada sector funciona de manera distinta. Pero cuando uno ve que los problemas se repiten como patologías en los sistemas regulatorios especiales, sobre todo en los de última generación, es que surge nuevamente esta necesidad. Por ejemplo, no hay procedimientos diferenciados, como ya lo venía señalando. Luego, no nos hemos hecho cargo, salvo la unidad de análisis financiero, que en una reciente ley, el año 2021, sí se hizo cargo de la prescripción diferenciada dependiendo de la gravedad del ilícito. Vale decir, a mayor gravedad del ilícito, mayor el plazo de prescripción, y a menor gravedad del ilícito, menor el plazo de prescripción, lo que es de toda lógica. En derecho penal tenemos esas matizaciones. Hay procedimientos distintos dependiendo de la gravedad de la infracción, hay plazos de prescripción distintas si son crímenes, simples delitos o falta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no nos hemos hecho cargo en las leyes especiales de ese problema? Y frente a esa ausencia, quizá una ley general sería ideal, y de hecho generaría esta presión en el legislador de que cuando vaya a regular se preocupe de estos matices. Y por ahí, insisto, yo creo que tengo sentimientos encontrados con esta ley. Y en Perú, por ejemplo, que ellos han evolucionado mucho con esto, extraordinaria la ley también. Se refiere a todos los principios, se refiere al procedimiento, inclusive se refiere a los hechos donde la autoridad te va a fiscalizar más de una oportunidad. Dice, bueno, usted va a fiscalizar una unidad en 30 días, ¿ya? Para que efectos de que no vayan un día al día siguiente y así sucesivamente para efectos de incrementar la sanción. Pero aún así ellos tienen problemas. ¿Ya? Yo creo que, insisto, el hecho de que tengamos una ley tampoco soluciona todos los problemas, pero creo que sí nos daría una base o piso mínimo para poder regular también a nivel especial. Sobre Jorge Gutiérrez, bueno, la pregunta básicamente dice relación con que, bueno, sí pueden sancionar y obviamente pueden sancionar conforme al procedimiento. Y en materia de educación ha pasado algo muy interesante, que aquí le comento un poco a Blanca para que entienda lo que ha pasado. Es una superintendencia que se creó hace, bueno, ya 5 o 6 años atrás, pero que contribuyó al derecho administrativo sancionatorio de una manera brutal. ¿Y por qué lo digo? Porque allí es donde se gestaron muchos casos que lo que ocurre en Chile, Blanca, es que como no tenemos tribunales contenciosos administrativos especial, todo llega a la Suprema, los casos más importantes. Entonces la Suprema conoce estos casos y va permeando aguas abajo en todos los otros sancionatorios. Entonces, si llega un caso de educación, llega a la Suprema y la Suprema después aguas abajo empieza también a hacer esta uniformidad de criterios. Entonces, por ejemplo, la Superintendencia de Educación creó un procedimiento administrativo sancionatorio acelerado mediante un oficio. Fue la Contraloría la que dijo, oiga, usted no puede crear procedimientos mediante oficio. Primer punto. Y esto es por la necesidad de procedimientos diferenciados, y eso es lo que subyace a ese problema. Luego, la misma persona que ellos tenían por ley la facultad separada de investigar y sancionar, la misma autoridad lo hacía, entonces le votaron muchos procedimientos sancionatorios. Y luego reformaba en perjuicio, vale decir, si la primera autoridad que conocía aplicaba una multa X, la segunda autoridad que conocía incrementaba la multa. Entonces, claro, todos esos elementos
elementos contribuyeron a que hoy en día tengamos claras esas reglas. O sea, desde ahí contribuyó bastante la superintendencia. Pero bueno, ahí tiene un procedimiento, insisto, bastante robusto y si se cumplen con las con los supuestos que están en el procedimiento se tiene que sancionar, lógicamente. Y luego Ricardo preguntaba sobre la regulación genérica. Bueno, ese es uno de los problemas. ¿Hasta dónde llega el infinito y más allá? Porque acá tenemos que, igual que como ocurre en España, la posibilidad de la colaboración reglamentaria de ejecución respecto de las leyes sancionatorias, especialmente respecto de la descripción de la conducta típica. Lo que pasa es que a veces la ley, ese núcleo esencial de la conducta típica es bastante difuso. Entonces, claramente eso nos produce problemas. Ahora, yo aquí apuesto por un nivel de previsibilidad intenso. ¿Qué quiero decir? Que es posible tolerar la colaboración reglamentaria, eventualmente instrucciones, circulares, hasta normas técnicas. Pero en todos esos estadios hay que encargarse de comunicar a los sujetos infractores previamente cuáles son las reglas del juego. Si se trata de crear una instrucción o una circular que se comunique previamente, que se someta a consulta. En el caso de las normas técnicas, que también rigen muchos sistemas como el eléctrico, telecomunicaciones, ámbitos que son muy, muy técnicos, la Contraloría ha dicho, bueno, se admite la norma técnica en la medida que sea de libre acceso, que no sea de pago, como una ISO, y que además esté traducida al idioma español. Garantías mínimas para efectos de ¿qué? De que el sujeto infractor conozca cuál es la conducta que se le está imputando. En mi opinión, si se cumplen esas reglas, es posible hacer esta dosificación y admitir ser un poco más laxo con el principio de tipicidad. Y bueno, no digo más porque podría estar horas aquí, Guillermo. Gracias, Rosa. Hay más preguntas para ti pendientes, pero vamos ahora a Blanca. Blanca, en el chat te hicieron dos preguntas específicamente. La primera, las dos bien interesantes. La primera, Yo estoy viendo una. la voy a leer. La última, la segunda está al final. Primera Sí. es de Felipe Saavedra. Dice lo siguiente. Sabemos que España cuenta con tribunales contenciosos administrativos. Chile no. ¿Cree usted que la existencia de estos tribunales con juristas especializados ha servido para consolidar un estado administrativo sancionado robusto en España? Esta es la primera, Blanca, y la segunda la Sí, leo, la estoy viendo. la leo de inmediato. La segunda es de Ciralí Mendoza. Dice lo siguiente. En el marco del principio de legalidad de los sectores regulados, ¿cómo funciona la potestad sancionadora de la CNMC en España y las comisiones de la competencia de las comunidades autónomas? ¿Son colaborativas o tienen competencias específicas de manera territorial? Pregunta Ciralí. Blanca. Vale. Bueno, empezando, bueno, primero quería decir una matización que, bueno, yo lo que he dicho es no pasa nada, que no cunda el pánico, que aunque no haya una ley general reguladora, potestad sancionadora, se puede sobrevivir, pero todos los autores españoles siempre defendemos que debería haber una regulación, una ley general reguladora de la potestad sancionadora, y en eso le doy toda la razón a la profesora Rosa Gómez. Lo que pasa es que de alguna manera en España sí la tenemos, porque aunque la potestad sancionadora esté regulada dentro de la Ley de Procedimiento Administrativo Común y dentro de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, son dos leyes básicas y son dos leyes que tienen que respetarse por todas las comunidades autónomas y también por la legislación sectorial, también por la legislación sectorial, o sea que de alguna manera sí tenemos, no muchos, pero a lo mejor puedo calcular así a bote pronto, tenemos a lo mejor 100 preceptos, teniendo en cuenta que los preceptos que se aplican al procedimiento administrativo también se aplican a la potestad sancionadora con algunos artículos específicos para ella. Sí tenemos una regulación básica. Eso quería comentarlo porque no es que yo no postule, claro que postulo que tuviéramos, sería perfecto, porque cuanto más la administración en estos estados tan intervencionistas realmente controla todo, inspecciona todo y es enorme el poder que tiene. En España especialmente tengo que decir la administración tributaria. Tiene un poder enorme. Entonces, tiene que haber un contrapeso, tiene que haber una protección para el administrado. Y ahí juega la regulación, porque los tribunales sin una buena regulación no pueden hacer nada. Respecto a la pregunta que me hace Felipe Saavedra,
efectivamente, yo considero que es muy bueno tener unos tribunales especializados, la jurisdicción contenciosa administrativa. Yo sé que en Perú, perdón, ni en Perú ni tampoco en Chile, no tienen una jurisdicción especializada contencioso administrativa, aunque tienen esa institución del control previo, ¿no? Que es importante también. En España no lo tenemos. Pero el hecho de que haya una jurisdicción especializada hace que haya jueces formados, magistrados formados en esas materias técnicas tan complejas de la sociedad actual, que hoy no se puede ser especialista en todo. El medio ambiente, el tema del régimen de comercio de derechos de emisión, la protección de datos, el derecho a la competencia. Entonces, efectivamente, el hecho de tener una jurisdicción especializada ha reforzado mucho las garantías porque conocen a la administración. En cambio, hay un punto en el que la garantía que da la jurisdicción contenciosa es menor a la de la jurisdicción penal, y es que no hay doble instancia, no hay doble instancia. De hecho, el Reino de España fue condenado en junio del 2020 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia que ha sido muy renombrada, que es la sentencia Sacchetti Iglesias contra España, porque para aquellas sanciones, infracciones graves, debería reconocerse una doble instancia. España solo tenemos, frente a sanciones que pueden alcanzar pues millones de euros, muchísimos millones de euros, la posibilidad de ir a los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas o, en su caso, a la Audiencia Nacional, y luego en casación. Pero la casación es un recurso muy extraordinario y muy limitado porque el asunto tiene que revestir un interés casacional objetivo. Con esto quiero decir que de cada 1000 recursos entra uno, con suerte. Con lo cual nos falta una doble instancia que en el derecho penal sí tienen garantizada. Bueno, este es respecto a la primera pregunta. Y la segunda, en los sectores regulados es precisamente donde más se ha desarrollado la potestad sancionadora. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impone multas enormes, impone cierres de actividades y está controlada por la Audiencia Nacional. En cuanto a cómo se coordina con las autoridades de la competencia de las comunidades autónomas, en principio, fácil, en la práctica, complicado. En principio, cuando una infracción del derecho a la competencia afecta a más de una comunidad autónoma, más de una región, es competente la Comisión Nacional. Cuando todo solo tiene efectos a nivel regional autonómico, entonces es la autoridad de competencia autonómica. Fíjense qué interesante que esta misma distinción sirve para delimitar la competencia entre la autoridad estatal española y la Comisión Europea. La Comisión Europea, este es uno de los poquísimos ámbitos donde pone multas directamente a las empresas, multas de 2.000 millones a Google, a Microsoft, cuando se trata de infracciones que exceden del ámbito de un Estado europeo. ¿Por qué ha retenido la Comisión Europea esta potestad sancionadora? Porque no se fía de los estados. Los estados miembros van a, digamos, a ser más compasivos con sus propias empresas y, por lo tanto, cuando es una infracción de la competencia que es muy grave, como las que cometen las grandes empresas informáticas actuales o las Big Four, ¿no? Amazon o Google, estas las sanciona la Comisión Europea. Y como decía antes, no ha contribuido a incrementar las garantías. Pone unas multas enormes, a veces con menos garantías de las que aplicamos en el ordenamiento español. Pero bueno, este tema sancionatorio se nos va por todas partes y no quiero entretenerme más. Si quieren preguntarme algo más sobre lo que he expuesto, pues a su disposición. Muchas gracias, Blanca. Y también estamos llegando al tiempo, así que voy a darle la palabra a Rosa por si quiere hacerse cargo de algún aspecto que haya quedado pendiente o que haya aparecido en Eh, alguna de las preguntas que no hicimos, que no leí expresamente. Rosa. ok, sí, bueno, efectivamente ya estamos en la hora, así que voy a referirme a dos preguntas, pero la última, Blanca, quizás
te voy a dejar el espacio para que tú también nos des la visión comparada, porque una está vinculada con las sanciones contractuales. ¿Ya? Y aquí tenemos una discusión sobre el tema, y para que tú también nos puedas contar cómo es allá el tema, sobre todo a propósito de la ley de compra, del sector de compras públicas, esa famosa ley que es bastante extensa por lo demás y que algo tiene sobre este tema. Álvaro Andaur pregunta, bueno, en definitiva, ¿cuáles son las garantías que hay que considerar en este estadio, en el ámbito del derecho administrativo sancionatorio? La discusión que se produjo en la comisión experta y los consejeros era que los consejeros querían aplicar las garantías mínimas penales, pero sin matiz, o sea, no había ninguna, era como in totum traemos el derecho penal, las garantías penales al derecho administrativo sancionatorio. Y eso es claramente un retroceso, y eso ahí se entendía mal o lo quisieron entender de una forma que no se quiso decir. En definitiva, el retroceso lo que implica es no reconocer que ya tenemos 27 años de ganancia, que ya tenemos 27 años de evolución, donde sí se han reconocido principios, donde sí se han reconocido garantías, pero en el ámbito administrativo sancionatorio con los matices que la administración y el sancionado requieren en este punto. O sea, imaginémonos aplicar la garantía del derecho al abogado, ya grandes infractores que soliciten un abogado pagado por el Estado para su defensa. No sé si calza con la realidad del derecho administrativo sancionatorio. Y así podríamos discutir con todas las garantías que se reclaman. O sea, imagínense juicios orales para todas las sanciones administrativas. Entonces, es un poco excesivo, pero eso no quita de que podemos reconocer garantías y muchas de ellas ya son las del penal. ¿Por qué no aprovechar esa gran trayectoria que tiene el derecho penal en este punto? Y aquí don Alejandro Nieto lo decía, nosotros tomamos prestadas las instituciones del derecho penal mientras no tengamos instituciones propias. Y bueno, todavía no tenemos instituciones propias, por eso vamos a seguir dependiendo del derecho penal por mucho tiempo. Pero aquí también hay que hacer el matiz. El derecho penal se arroga principios que son comunes. La proporcionalidad es un principio común. La culpabilidad también es un principio común. La legalidad, la tipicidad de las conductas son principios comunes que el derecho penal ciertamente ha desarrollado mucho, pero no son exclusivos del derecho penal. Entonces, insisto, creo que esta discusión de blancos y negros a mí me agobia un poco, porque es no entender un poco cómo funciona en la realidad ambas dinámicas y que hay que equilibrarlas. Y luego, ciertamente se aplica el derecho administrativo, si estamos en este estadio. Se aplica la eficiencia, se aplica la eficacia, la economía procedimental, que por ejemplo estas tres garantías solo justifican el principio de oportunidad en el derecho administrativo sancionatorio. Está regulado expresamente en el ámbito penal, pero la eficacia, la eficiencia y la economía procedimental justifican el principio de oportunidad en derecho administrativo sancionatorio, con los resguardos, con los debidos resguardos de proporcionalidad, de gravedad. Yo sé que aquí Blanca también ha escrito sobre este tema, pero cuando se trata de infracciones graves no cabe duda de que hay que perseguirlas. Pero cuando se trata de ilícitos menores, donde quizás me voy a destinar mucho recurso público en procedimiento, en funcionarios, en tiempo, para un ilícito que quizás valía la pena simplemente advertir, quizás sea un poco desproporcional. Eso. Y el segundo tema, Blanca, dice relación con las compras públicas. Y nosotros efectivamente tenemos una norma de compras públicas que, igual como ocurre en España, establece la inhabilidad para contratar con el Estado en caso de que el contratista sea condenado por prácticas antisindicales y vulneración de derechos fundamentales. Si en sede laboral es condenado por esas dos causales, automáticamente se desencadena una segunda sanción, si lo queremos ver así, que implica la inhabilidad para contratar con el Estado por 2 años. Esa es una regulación que ha sido objeto de discusión ante el Tribunal Constitucional por desproporcional, ¿ya? Porque aplica la misma regla, ya sea que la vulneración de los derechos fundamentales haya sido de una persona que de 500 empleados. Entonces, ha ido el TC en un primer momento dijo que era perfectamente aplicable, que era una consecuencia secundaria y perfectamente válida y que no era sanción. Luego tuvimos ahí un problema con la Universidad de Chile y la Católica, que son las principales instituciones de provisión de servicios al Estado, servicios académicos, y el Tribunal Constitucional dijo, no, ahora esto es sanción porque se aplica de plano, sin derecho, sin procedimiento previo, y además es desproporcional. Y eso tuvo un tiempo ahí, de hecho a esas dos fallos se sumaron después compañías de buses, clínicas y todos los demás, hasta que cambió la integración del Tribunal Constitucional y dijo, no, ahora volvemos a la doctrina primitiva. Pero en paralelo se discutió un proyecto de ley
donde lo que se busca es ajustar algunas materias de la ley de compra y pareciera ser, por lo que dice en el chat, que algo de las sanciones viene. Ahora, yo lo revisé muy rápidamente, Blanca, y lo que puedo ver en el proyecto es que no viene regulado este tema, no viene indicado si son sanciones o no las sanciones en el ámbito contractual y menos esta inhabilidad, si es sanción. Entonces, en mi opinión, yo considero que sí, que bueno, más allá de discutir si es sanción o no, es un acto administrativo de carácter desfavorable. Y bajo esa premisa uno a lo menos podría considerar que hay garantías en el derecho administrativo que permiten, por ejemplo, un procedimiento, una audiencia previa para efecto de discutirla. Pero creo que debería graduarse, debería regularse y quizás debería también el propio juez que conoce de la causal que la detona, también debería hacerse cargo de justiciarla. Creo que sería más razonable porque en el mismo procedimiento discutiríamos las dos cuestiones. No sé si viene así el proyecto, pero más o menos es el contexto. No sé si, Blanca, tú nos puedes hacer el contrapunto ahí. Bueno, sabes que en España, porque conoces bien la doctrina española, tenemos una discusión parecida, ¿no? La Ley de Contratos del Sector Público de 2017 ha introducido las llamadas prohibiciones de contratar por la comisión de ilícitos y es como una multa casi automática. Bueno, no es una multa, es una medida restrictiva, pero muy grave, porque para una empresa la prohibición de contratar con las administraciones públicas para determinadas empresas les hace incluso más daño que una sanción pecuniaria. Esto viene de la Unión Europea, también la Unión Europea hay una directiva de contratación donde se prevé y los tribunales discuten si es o no una sanción. Yo creo que ahora el estado de la cuestión se inclina hacia reconocerles el carácter sancionador. La doctrina mayoritaria, en particular, como sabes, el profesor Javier Guillén Caramés y otros autores, yo también, defendemos que se trata de una sanción, de una medida represiva y que debería seguir un procedimiento y respetar el principio de proporcionalidad. Lo que pasa es que hay alguna sentencia, incluso el Tribunal Supremo, que va en esa línea de decir, no, es una medida desfavorable, hay que aplicarle algunas garantías, pero otras no. Bueno, vamos a ver, o negro o blanco, o es una medida sancionadora o no lo es. Claramente, para mí lo es. Entonces, a mí me parece mentira que todavía está Parece que tuvimos un problema. Sí, parece. Blanca quedó congelada. A ver, esperemos un segundo a ver si Blanca vuelve. Rosa, quizás puedes tú hacerte cargo de lo último mientras Blanca Sí, regresa. sí. Llegó una pregunta sobre el famoso CERNAC. Y yo digo que este es el CERNAC 2.0, o sea, recargado. Es como el ave fénix que vuelve de las cenizas tratando de revivir. No he revisado con todo el detalle la propuesta. Se ven algunos temas interesantes, por ejemplo, la generación de incentivos al cumplimiento. Se ve, y ahí lo veo quizás con alguna crítica, dice vamos a utilizar la experiencia de sistemas comparados como la superintendencia, la Subtel y la CMF. Creo que los tres estadios no son comparables, porque de hecho la más evolucionada es la CMF, la Comisión del Mercado Financiero, que me parece que es uno de los mejores modelos que tenemos hoy en día en materia de sanciones, muy perfectible, pero creo que el mejor. Y en la Subtel, no sé si el sancionatorio más feliz, o sea, allí tiene varias cosas que son de dudosa regulación garantística. En la superintendencia no todas están en la misma posición. Por ejemplo, si comparamos salud con educación o salud con medio ambiente, yo creo que tampoco son comparables. Entonces, esos ejemplos que se ponen en la iniciativa, a mí yo habría que verlos con un mayor grado de zoom. Eh, Me gustaría, y ojalá que así sea, que se recoja una proporcionalidad en cuanto a distintos procedimientos, que se reconozcan muchos incentivos al cumplimiento y que también se piense mucho, y esto es delicado, con el non bis in idem. ¿Ya? Porque acá todos los que trabajamos en educación, por ejemplo, las universidades, Guillermo, yo,
que estamos en universidades, ya tenemos una superintendencia que nos está fiscalizando y luego vamos a tener también alumnos como consumidores que nos van a fiscalizar. Entonces, va a aparecer un nuevo órgano sancionatorio en todo lo que dice relación con consumo, en materia de servicios sanitarios, en materia de servicios eléctricos, en materia de servicios de telecomunicaciones. Entonces, acá mi llamado es, bueno, si el legislador va a pensar que es proporcional aplicar más de una sanción por más de un órgano, también pensemos si es proporcional, tal como lo hace la ley de delitos económicos, que permite la doble persecución, pero al momento de sancionar permite que se compensen las sanciones. Entonces yo creo que ahí eso es uno de los temas más delicados del CERNAC. Y yo creo que ahí hay que tener ojo. Y lo otro que yo siempre le critiqué al TC, que en paralelo siempre se criticó mucho al TC, que este tema de la potestad jurisdiccional, pero también había otro elemento de fondo. Piensen que el CERNAC no tenía solamente potestad sancionatoria, como ocurre con la superintendencia, sino que también tenía potestad conciliatoria, potestad normativa, potestad interpretativa. Entonces, al final del día era un cúmulo de potestades que no necesariamente iban a armonizar al momento de ejercerse. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado con esta regulación. Y en paralelo, insisto, en la misma época, con la misma integración. Blanca Rosa, por si acaso. Sí, Sí, perdón que se desconectó y he tenido que reiniciar todo. sí, gracias Blanca. Estoy terminando con una idea y ya te doy la palabra. Decía que es curioso porque con la misma confirmación de TC y en la misma época, la DGA sí tuvo potestad sancionatoria. Se dejó incólume, salvo 2 o 3 normas que hizo la prevención del TC, pero lo demás pasó el sancionatorio. Entonces, por eso a mí me lleva a cuestionar que solamente este tema de la jurisdicción quizás fue la excusa, pero a mí me daba la impresión de que era el cúmulo de todas estas potestades lo que era más delicado con el CERNAC. Así que ojalá que se analice muy bien ese equilibrio. Perdona Blanca y ya te doy la palabra y con esto cerramos porque Guillermo nos está mirando ahí con cara de ya, mucho. No, yo realmente había terminado. No sé si terminé sola o terminé, decía que falta una sentencia, pero que la Audiencia Nacional está en la línea de reconocer que las prohibiciones de contratar son también, si no queremos llamar las sanciones, medidas accesorias a una sanción y por lo tanto tienen que ostentar muchas de las garantías de la potestad sancionadora. Pero en definitiva, yo siempre he dicho que la potestad sancionadora se mueve en un difícil equilibrio entre la eficacia y las garantías. Porque si se le encomienda a la administración, se le otorga este poder, es para que sea eficaz. Porque si, claro, la administración tuviera que acudir a denunciar a los tribunales cualquier infracción del ordenamiento, aquello no funcionaría jamás. Pero al mismo tiempo, garantías que se le apliquen, y estoy completamente de acuerdo con la profesora Rosa Gómez, las garantías penales con flexibilidad, adecuado a su propia condición de administración, que no puede tener las mismas garantías, no es un tribunal y, ojo, nunca impone sanciones privativas de libertad, son multas y, ojo, son recurribles ante los tribunales. Todo ello justifica una flexibilización, una adecuación de las garantías a la potestad administrativa. Y con esto termino. Muchas gracias. Pero excelente. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias, Rosa. Hemos tenido una muy buena asistencia. Ha sido una muy buena conversación, un muy buen debate y obviamente podríamos estar, ustedes especialmente podrían estar horas discutiendo sobre este tema tan interesante. Así que eso, muchas gracias. Quiero dejar a todos y todas invitados a la próxima sesión de nuestro coloquio constitucional, que va a ser en, creo, 2 o 3 semanas más sobre el tema de justicia administrativa, que es uno de los temas más interesantes, control judicial de la administración. Que muchas gracias de nuevo a nuestras excelentes expertas Gracias y a que tengan una vosotros. buena tarde. Gracias. Adiós, buenas Adiós. tardes. Gracias.